actividades y me permitiría dar lectura al siguiente documento que reitera algunas de las cosas que ya hemos señalado, pero que me parece que ayudan a conformar con absoluta claridad el marco de trabajo con el que ahora inicia esta primera mesa. Doy por ello la más cordial bienvenida a los colegas, todos ellos distinguidos líderes académicos, conocidos también por su gran profesionalismo y trabajo académico dentro y fuera de la universidad. Quisiera comentarles que a lo largo de 5 sesiones, nuestros expertos reflexionarán los retos y las oportunidades que se derivan de las 5 tendencias de IFLA en el mundo digital, enfocándose, como ya habíamos señalado, a las implicaciones, sobre todo pensando en términos de sistemas bibliotecarios, la dinámica de los usuarios y de otros aspectos en los cuales están directamente involucradas las escuelas, las asociaciones de bibliotecarios en América Latina. Deseo señalar que el informe de tendencias sobre el cual hemos estado haciendo referencia y será referente permanente en esta actividad, es un documento que se generó en nuestra universidad hace justamente un año, durante la reunión presidencial de la IFLA en marzo de 2013. En aquella ocasión, expertos internacionales de Google, Bill y Melinda Gates Foundation, la UNESCO, ICANN y otros organismos dilucidaron las tendencias que impactarán en los próximos años en este entorno global. Ahora se ha planteado como estrategia que los principales representantes de este sector bibliotecario de Latinoamérica lo confronte con la realidad de su quehacer nacional y las responsabilidades con sus respectivas sociedades. Gran parte de esta tarea y de esta reflexión es la que nos convoca y por ello doy nuevamente la bienvenida a los colegas que ahora nos acompañan. Para efecto de poder darle la palabra y yo no generar mayor número de interrupciones, simplemente diré de modo muy sucinto quiénes nos acompañan. Nos acompaña el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, secretario técnico del Sistema de Información Académica Humanindex de la Coordinación de Humanidades. Él ha sido secretario y presidente del Comité de América Latina y el Caribe de IFLA, miembro de la Junta de Gobierno de IFLA, representando a las secciones de África, Asia y Oceanía, así como América Latina y el Caribe. Actualmente es coordinador del Grupo de Educación Bibliotecológica de los Países en Desarrollo de IFLA y es profesor del seminario Información y Sociedad del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Gracias, Felipe, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Perdón, es que me faltan algunos de los currículos, algo pasó acá, pero de cualquier modo me parece que gran parte de nuestros colegas son conocidos por su gran trayectoria profesional y en todo caso agregaremos en internet las notas curriculares que los distinguen. Enseguida paso a que desahoguemos nuestra orden, pero perdón, es que tuve que haber dejado por allá mi folleto de trabajo y si no le pido a alguno de mis colegas que me pase uno. Gracias, Ariel. Gracias, ya lo tenemos aquí. Gracias, sí, ya lo tenemos aquí. Y quisiera comentarles lo siguiente. Nuestra primera mesa la hemos titulado, se ha titulado más bien, las nuevas tecnologías y el acceso a la información. La dinámica será la siguiente. Nuestros colegas hablarán aproximadamente 15 minutos cada uno, tiempo en el cual ellos expondrán de modo claro, sucinto y como es en ellos, directo, sus puntos de vista y su opinión. Cabe señalar que posteriormente ellos, y espero que así sea, nos enviarán como un capítulo del libro la participación que ahora tengan de modo amplio, de modo explicativo, y esto por supuesto conformará una publicación que, como es el caso y como hemos venido haciendo en los últimos años en el instituto, estará en acceso abierto y disponible para todos ustedes. Estas sesiones se están transmitiendo en vivo. Y quisiera comentarles que posteriormente serán editadas y podrán circular en YouTube y en la red de modo amplio. Así que agradeceré a nuestros colegas que esta dinámica pudiéramos hacerla así
pensando que nos daría tiempo para realizar algunas preguntas por parte del público y tener oportunidad de continuar con este diálogo. En primer lugar, voy a dar la palabra a las personas que vienen en representación de la doctora María de las Mercedes de Vega Armijo. Ella es la directora actualmente del Archivo General de la Nación de México. Ella se disculpa por no estar personalmente, ha enviado su participación y le pediré al colega que la representa si por favor puede dar inicio. Perdón. No te escucho, Juan. Eric. Perdón, me dan el nombre correcto, es el licenciado Eric Cardoso, quien viene en representación de la doctora María de las Mercedes Vega. Ella está en otra actividad sumamente importante en Gobernación y es la razón por la que no está aquí. Sin embargo, nos comentó que para ella era muy importante que se escuchara su punto de vista a propósito de esta actividad y por eso nos ha enviado el documento que enseguida van a dar lectura. Adelante, por favor, Eric. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, doctor. Como bien dice el doctor, vengo en representación del archivo y de la doctora Mercedes de Vega y a ahondar un poco en la problemática que nos estamos encontrando en el Archivo General de la Nación, no solo desde el punto de vista archivístico, sino desde el punto de vista de todo lo que concentramos, publicaciones, imágenes de presidencia, comunicados, todo el universo de cosas que se depositan ahí en el archivo. Y es que estamos en una tendencia, una carrera de digitalizar todo y no se está dando abasto, no nos estamos dando abasto, las dependencias no saben cómo hacerlo, todo el mundo se acerca y pregunta y hay una carrera ahí porque se cree que el digitalizar les va a solucionar muchos problemas, pero al revés, estamos dando cuenta que nos trasladan la problemática de un plano a otro y se va complicando más. Y bueno, ya con este preámbulo voy a dar inicio a la lectura de lo que preparamos. Los repositorios digitales para archivos con información de valor histórico corren el riesgo de salvaguardar lo inverosímil, como pueden ser comentarios generados en una red social, quejas de la población, los gustos de compras de Amazon. Esto puede ocasionar que se pase por alto que no tiene un origen electrónico o no ha sido digitalizada para su preservación y que resultaría de gran valor para la humanidad más allá de todo lo que se pueda conservar en los miles de millones de bytes que cada día surgen como contenido electrónico y que no tienen ningún valor de fondo. Como vemos, ahorita nos tienen demanda de decir que quieren guardar todo lo que dice el presidente o lo que han dicho los presidentes que han publicado en las redes sociales. Todo lo que surge en documentos electrónicos, desde trámites, desde fichas para trámites, pero sin ningún sentido y sin ningún orden de clasificación. Y sin ningún fondo más allá del simplemente guardar, sin hacer una valoración previa de qué es lo que realmente tiene un valor y lo que realmente no. Ante esta carrera, la idea de digitalizar va creciendo y la idea de que todo tiene una solución al digitalizar se toma en cuenta sin tomar en cuenta de que es más complejo de lo que parece, ya que trasladando todo al plano digital no se soluciona la problemática, al contrario se acumula y se hace más compleja debido a que no todo está en soporte digital y no todos los soportes físicos los podemos llevar a planos digitales guardando todos los valores que ellos traen. Lo que estaría ocasionando repetir vicios, aumentarlos y no erradicar todo lo que tenemos en cuanto a organización y clasificación de la información. Aquí en la Ciudad de México, todas las grandes dependencias, se los puedo contar, traen la idea de guardar y digitalizar y proyectos de 7 millones, 20 millones de digitalización de expedientes, 40 millones, la Secretaría de Economía trae de todos sus trámites quiere digitalizar aproximadamente 120 millones de expedientes, porque tiene una bodega que ya no les alcanza un lugar, que no tiene las condiciones ahorita para guardar los archivos, pero ellos creen que digitalizando y guardando ya se van a quitar la problemática, ¿no? Haciendo números en un primer inicio, pues sí, es muy fácil decir que toda esta problemática, todo este caos que ellos traen, se va a solucionar muy fácilmente. Y nos llevan y nos dicen que les digamos cómo van a digitalizar para llevar todo el orden de su información. Y resulta aventurado pensar que toda esta información en soportes digitales reducirá gastos y reducirá espacios. Igual, trasladan la problemática a todo el plano digital. Y nosotros les hemos hecho énfasis de que la información tiene la misma importancia
si la clasificas en papel y si la clasificas electrónico. Y están al punto de que van a llevarlo, creen que digitalizando van a pasar un plano más ordenado a un centro de datos, y la realidad es que van a pasar a esto, a tener el mismo desorden o peor, porque no se pueden hacer las búsquedas que ellos pretenden hacer al digitalizar todo. Porque igual el desconocimiento de la tecnología, también la tecnología no está tan madura para hacer todo, mandarlo al plano y dejarle que la tecnología clasifique y nos guarde todo. Por eso, al acercarnos a este foro, decidimos sentar las bases de desarrollar un enfoque en lo que los repositorios digitales aseguran la preservación de los contenidos que no solo nacen digitales, porque es una gran cantidad de lo que nace digital día a día, y es más de lo que imaginamos, sino en los miles de soportes que todavía se utilizan, medios digitales, medios audiovisuales, y toda esta cantidad va creciendo sin ningún sentido. Tenemos un dato de la empresa Cisco, que actualmente el 30% de la población tiene acceso a estas tecnologías, de la población mundial, lo que haciendo un cálculo de 33 exabytes, que es la información que todos los días circula por las redes de información. Esto nos da, si la pusiéramos en expedientes, los alineáramos linealmente como se hacen los cálculos, tendríamos 5.177.400 veces la vuelta le podríamos dar a la Tierra con toda la información que se genera digitalmente, si la pasáramos a papel, lo cual pues es lo mismo, ¿no? No puedes estar guardando todo, no puedes estar sin clasificar, porque entras a un mar en el que nunca vamos a salir. Otro problema que nos lleva es la preservación del formato de la información de valor histórico y que nace en la industria de las tecnologías de la información. Este fenómeno se da, lo viven ustedes todos los días, y se llama lo etiquetamos la obsolescencia programada, que todo lo que se genera tiene 10 años de vida. Todos sus dispositivos, a lo mucho, los teléfonos tendrán 2 años de vida. Los dispositivos high-end, que les llaman, donde se almacenan datos, donde se guarda información, no tienen más allá de 10 años de vida, y lo que nos lleva otra vez a la complejidad de estar cambiando soportes y toda esta complejidad que nos es familiar a los que hemos estado inmersos en estos temas. Y aunado a esto, tenemos miles de soportes digitales que reproducir, que no existen en soportes físicos, y se va complicando más y más y más la problemática, ¿no? No es lo mismo almacenar papel, que lo consultas, lo revisas, ya sean libros, publicaciones, fotografías, que en formatos digitales, que es una gama tan amplia que se pierde también la forma de tener control de esto. Y eso nos lleva a una reflexión de tener un vínculo más robusto con la academia y los generadores de tecnología, porque actualmente no existe una solución, no tenemos una solución real que nos permita preservar la información sin tener una dependencia tecnológica que cada 5 años nos obliga a estar migrando y cambiando de soportes. Y nos lleva a una dinámica que no es práctica, y que esta parte de abaratar los costos, en 10 años se te fueron 15 veces más arriba los costos de tener todo tu archivo clasificado en soporte en papel en una bodega, o tu biblioteca con tus formatos tradicionales, con tus libros, publicaciones, ordenado con el rezago que se tiene de clasificación, pero que se tiene un cierto orden. El cambiarlo de plano nos da ciertas ventajas, nos está dando la parte de la difusión, la parte de hacer más asequible esta tecnología, pero pues volvemos al mito de que en este momento la tecnología no está preparada para empezar a ceder esa memoria colectiva al entorno digital. Y ese es de los grandes retos que nos estamos dando cuenta que hay que superar. Otra parte que nos hemos encontrado es que tenemos la necesidad de evangelizar a los productores de la información, para que desde el inicio, desde que nace esa información, tanto en el entorno digital como en el entorno documental o físico, nazca clasificada y ya lleve un camino de clasificación y de ordenamiento. Porque si ustedes se acercan ahorita a una de las grandes empresas, digamos que nos da una ponencia, nos dicen que tienen la tecnología para ordenar todo, para hacer búsquedas como queramos, casi es digitaliza y despreocúpate, y no es así, no es tan sencillo, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer mucho énfasis. Otras, que la tecnología es una herramienta que sí asiste y sí nos puede ayudar mucho a hacer difusión, a tener más fácil acceso a lo que ya tenemos ordenado, pero no
no suplanta una cosa a la otra, no, los sistemas no tienen todavía el nivel de abstracción ni ningún sistema de cómputo de hacer lo que aún se hace en labores de clasificación, ordenamiento, descripción. Todo eso es aún un mundo que está en pañales, el mundo de las tecnologías de la información. Y bueno, que les decimos que, porque todos llegan diciendo vamos a clasificar, se pide asesoría y les decimos que no es la solución, que la solución es que desde que nace la información la ordenen, y en el mundo digital pasa lo mismo, ¿no? Otro de los puntos que nosotros consideramos importantes y que plasmamos es que necesitamos hacer un vínculo más sólido con la academia. Existen vínculos, el archivo tiene vínculos muy sólidos con la academia, pero debemos robustecerlos más, debemos involucrar otras disciplinas, más que las disciplinas de la archivística o de la bibliotecología, y las disciplinas tecnológicas que creo que están un poco aislados. Yo se los digo como tecnólogo, yo empecé en esta problemática y a darme estos temas hace 4 años y para mí era un mundo desconocido, pero es un nicho muy interesante y es un nicho poco explorado por las tecnologías de la información. Y también tenemos la visión de utilizar que los archivos y las bibliotecas se utilicen como este nicho de desarrollo de conocimiento, que exista vinculación, que exista la experimentación dentro de los archivos y las bibliotecas, porque es ahí donde se pueden madurar las tecnologías y donde podemos llevarlas más allá. Y finalmente, para concluir, aún no estamos preparados para dejar la memoria de la humanidad quede resguardada solo en manos de los repositorios digitales. Debemos apoyarnos de las tecnologías para garantizar un mejor acceso a la información y continuar trabajando en los elementos tecnológicos y científicos que doten a los repositorios digitales de las capacidades necesarias para que a la par de los no digitales custodien y garanticen la preservación de la memoria de la humanidad. Y las instituciones que nos encargamos de estas tareas, bibliotecas, archivos, hemerotecas y centros de documentación, debemos ser el punto donde todas estas disciplinas hagan sinergia, acuerden, experimenten y apliquen todo lo que se desarrolla en pro de la memoria de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Eric Cardoso Espinosa, y gracias, por favor, a la doctora María de las Mercedes Vega Armijo, quien nos da por lo menos un bosquejo de los grandes problemas que enfrenta el Archivo General de la Nación y esta gran problemática que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el acceso a la información, así como los mitos que se han formado en torno a ella y la necesidad de ese trabajo intelectual que realizan bibliotecólogos y archivólogos en beneficio de dicha instancia. Voy a dar ahora la palabra a la doctora Adriana Berrueco García, una pequeña nota curricular. Ella es doctora y licenciada en Derecho, es maestra en Ciencias de la Comunicación, ella toda su formación la ha tenido en la UNAM, es investigadora definitiva de carrera, adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones destaca Nuevo Régimen Jurídico del Cine Mexicano, así como El Derecho y la Justicia en el Teatro de Víctor Hugo Rascón Banda. Además, otro título es José María Lafragua, precursor de la protección al patrimonio cultural. Todos ellos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y como siempre, Adriana, un gusto y un gran agradecimiento porque nos acompañes en estas discusiones. Cuando gustes comenzar, por favor. Muchas gracias, doctor Ríos. Al contrario, el agradecimiento proviene de mi corazón y de mi mente, porque es muy grato estar siempre con esta comunidad de personas que intentan darle orden al caos que genera las actividades humanas. Miren, quiero mencionar que hay un amplio espectro de temas que nosotros podríamos abordar en términos jurídicos relacionados con las tecnologías de la información y las actividades bibliotecarias y archivísticas. Tenemos un tiempo muy limitado para platicar y yo hacia donde me enfocaría es a transmitirle a toda esta comunidad que nos está escuchando de manera presencial y virtual que hemos planteado ya una urgente necesidad también
de incorporar materias que tengan un contenido jurídico dentro de la formación de bibliotecarios y archivistas. ¿Cuál es la causa? Que el mundo, efectivamente, según va evolucionando por la tecnología, genera un conjunto de normas jurídicas más amplias que es necesario conocer cuando se está ejerciendo la actividad de bibliotecario o de archivista. Ustedes saben que en el 2012 se emitió una ley federal de archivos y que estas nuevas disposiciones de la ley federal de archivos generan una serie de transformaciones en el ámbito de la administración pública federal, pero finalmente afectan todos los órdenes de gobierno. Por otra parte, ha habido reformas recientes también al artículo 6º y 7º constitucionales, a estos dos artículos, que se refieren también al manejo de los datos personales, al respeto a los datos personales, que choca en varias ocasiones con el derecho a la información que está obligado a proporcionar el Estado. Entonces, por otra parte, tenemos normas ya más antiguas que hablaban de la protección a libros que tuvieran declaratoria o se consideraran monumentos históricos. Y ahí entrarían también muchos documentos que se entiende que son los referidos al siglo XVI hasta el siglo XIX. Son monumentos históricos por Ministerio de Ley. Pero, a ver, cuidado con esto, y se relaciona con las inquietudes que plantean nuestros compañeros del Archivo General de la Nación. Ellos tienen en este momento una carga de trabajo exorbitante, porque en la nueva Ley Federal de Archivos está contemplando la existencia de que todos los sujetos obligados tienen 3 tipos de archivos y una área de coordinación de archivos. Les menciono cuáles son. Está el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico. Y aquí es donde entra precisamente la función del Archivo General de la Nación, porque es el que tiene que evaluar cuál es la documentación que va a tener ese carácter de histórico y que se debe de preservar. Entonces, a ver, tengo varias inquietudes que plantearles. Por una parte, que hay un apogeo para toda la actividad que realiza el gremio de bibliotecarios, porque obviamente siento que no hay la cantidad de personal especializado en archivística y en muchas ocasiones están contratando a la gente que tiene la formación de bibliotecarios, y eso me haría pensar que habría que actualizar conocimientos para abrirle más campos de trabajo a la bibliotecología, que ya no se vieran tan separadas, porque finalmente van a estar unidas, y más porque ya tenemos libros electrónicos. Esa sería una inquietud. Por otra parte, la idea de identificar, darle difusión, porque creo que no, al menos no conozco los documentos, usted me puede sacar de la duda, de cuáles son esos criterios que cada entidad debe de tomar en cuenta para crear un archivo histórico. Por esto, a mí me llama la atención lo que usted comenta de que las declaraciones del presidente en medios así digitales o de redes no se debería de guardar, o tienen esa duda. A mí de pronto me parece que eso sí podría ser un testimonio histórico, pero quizá necesitaríamos documentos que nos guiaran para conocer cuáles son los criterios para preservar un documento. Bueno, otros temas que a mí me inquietan bastante, por los cuales invito al conocimiento de la legislación por parte de nuestros gremios. Los repositorios precisamente no han sido vistos como figuras que en el derecho de autor se llaman bases de datos. Recientemente, espero no faltar a la ética, a la discreción, revisaba yo un trabajo y me daba cuenta, un trabajo de tesis, y me daba cuenta que no habían contemplado la legislación mexicana en materia de bases de datos. Entonces, esto es un elemento muy importante porque está relacionado también con las excepciones a la explotación de las obras, a los derechos patrimoniales.
no son, digamos que los repositorios, aunque sean de tipo público, aunque sean de instituciones públicas, no se puede tener tanta libertad de hacer la difusión de lo que ahí se contiene, porque tienen un tratamiento de compilaciones, esto es de obras derivadas. Entonces, para que yo pueda hacer la divulgación y el uso, la explotación de esos materiales, necesito de todas maneras obtener la autorización del titular de la obra primigenia que constituye el repositorio. Y a mí me gustaría que en esto hubiera como más claridad, porque es indispensable que conozcamos estos contenidos que quizás se dificultan en su comprensión porque son aspectos técnicos, de igual manera como los abogados no podemos entender todo lo que implican las telecomunicaciones finalmente de una manera tan clara. Las personas que hacen este tipo de trabajos de selección de materiales en ocasiones no prevén que bajo otros términos están productos intelectuales ya incorporados en las leyes y que tienen una regulación especial. Ahora, una invitación que sería importante tal vez que de IFLA saliera algún documento para llevar al Congreso de la Unión algún documento de reformas a las leyes para beneficiar precisamente el servicio de la red de bibliotecas nacional. La ley de bibliotecas es antigua y no contempla una serie de disposiciones que podrían ayudar para que el bibliotecario pueda difundir mejor la información. Esas reformas tendrían que hacerse a la Ley Federal del Derecho de Autor y específicamente en el artículo 148, donde están las excepciones para la explotación de las obras y de los derechos patrimoniales. Y a veces pienso que ustedes podrían integrar un buen equipo que ya planteara las necesidades que tienen en el momento en que están atendiendo a los usuarios y en lugares bastante apartados, precisamente que no pueden aplicar de alguna manera criterios iguales de una gran ciudad o que pueden ser para textos de ciencias sociales cuando se tiene un problema de bibliotecas médicas, por ejemplo. Es algo que veo que urge que alguien conozca una revista y haga una reproducción, un médico, para darle un tratamiento a un enfermo que requiere urgentemente el conocimiento que hay una revista, pero que está prohibida la reproducción y el uso de ese tipo de materiales por derecho de autor. ¿Sí? Entonces, estas inquietudes son apenas un bosquejo y mi idea es más la de dejar como el deseo de conocer o sembrar un poco de curiosidad. Vuelvo a pedir el acercamiento a la Ley Federal del Derecho de Autor, a la Ley Federal de Archivos, que es bastante amplia y que estamos en espera de la promulgación del reglamento, por cierto, de la Ley Federal de Archivos. Y finalmente hacer un análisis integral de las nuevas disposiciones sobre derecho a la información y protección de datos personales. Muchas gracias. Gracias a la doctora Berrueco por este conjunto de inquietudes y estos compromisos de trabajo intelectual que seguramente tendremos que ir abordando como comunidad, ya que su relevancia es de tal magnitud y es de tal urgencia que es en verdad tarde para que comencemos, pero tenemos que hacerlo. Voy a dar ahora la palabra al doctor Felipe Martínez Arellano, de quien ya leí su nota curricular, y le pediría que comenzara, por favor. Está el archivo, si no ponemos el... No. Ciérralo. Y plantea el reporte. Bueno, en lo que terminan de instalar el archivo, les agradecería a los colegas que ahora nos acompañan que no se olviden de enviarnos su documento en versión amplia para la publicación de estos trabajos. Muy buenos días, agradezco a la Oficina Regional de IFLA para América Latina y el Caribe, la cual es auspiciada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
la oportunidad de compartir con ustedes una serie de pensamientos en relación a este IFLA Trend Report, el reporte, el informe sobre tendencias de la información digital, que es como debería de conocérsele, ¿sí? Porque eso nos da la perspectiva en dónde estamos. ¿Qué es el informe de tendencias de la IFLA? Este informe es el resultado de 12 meses de consulta con expertos e interesados en diferentes disciplinas para explorar y discutir las tendencias emergentes en un nuevo entorno de la información. Si bien este informe se gestó en marzo de 2013, atrás hubo meses de trabajo también con la Junta de Gobierno de IFLA, con una serie de expertos sobre cuáles eran las tendencias de la información digital en el mundo. Identifica 5 tendencias en el ambiente global de la información, su probable futuro, que caracteriza el nuevo paradigma digital, el cual está cambiando día a día, pero además tiene como objetivo plantear el reto que las bibliotecas enfrentarán para continuar siendo relevantes en este nuevo entorno de la información digital. Este es el cronograma de acciones que se siguió previamente a enero de 2013, como he mencionado. Hubo toda una serie de actividades previas que culminaron en enero con una revisión de la literatura y repositorio en línea. La Junta de Gobierno, los encargados de este proyecto, pusieron a disposición de 10 expertos de diferentes disciplinas toda esta literatura. Y en marzo, con base en la lectura de esa literatura colocada en el repositorio, se generó una mesa redonda. En abril se hizo una síntesis de la discusión de los expertos, fueron discutidas cuestiones claves y finalmente en junio se publica este informe de tendencias, se elabora y se da a conocer en agosto del año pasado en la reunión mundial de la IFLA. A partir de eso, pues viene y estamos en ese debate de la comunidad bibliotecaria mundial y toda una serie de acciones que van a ir. Como mencionaba, esta reunión tuvo lugar en la Ciudad de México en marzo del año pasado. ¿Quiénes participaron? Como se ha mencionado, participaron representantes de diversas organizaciones relacionadas con el mundo de la información. Se planteó que en esta primera fase no participara ningún bibliotecólogo. Fue una discusión muy amplia. La idea era ver desde fuera cuáles eran las tendencias, porque si hubiéramos participado los bibliotecólogos, discutíamos en la Junta de Gobierno qué podría ser, en lo que caemos a veces, un incesto académico. Bien, esta serie de gente se reunieron, elaboraron el informe y surgió el reporte. Reporte titulado Surcando las olas o atrapados en la marea, navegando en el entorno de la evolución de la información. Percepciones del IFLA Trend Report. Este reporte incluye 5 tendencias centrales. 1, el acceso a la información. 2, la educación en el mundo actual. La privacidad de los datos, el compromiso cívico y la transformación tecnológica. La tendencia número 1 señala que las nuevas tendencias se expandirán, pero a su vez limitarán el acceso a la información. Muchas veces señala que el mundo de la información en la punta de tus dedos, pero ¿qué puedes hacer con ella? Generando las discusiones, o de las discusiones se generó lo siguiente. Se señala, las nuevas tecnologías expandirán y a su vez limitarán el acceso a la información.
El universo digital en constante expansión concederá mayor valor a la formación de habilidades de alfabetización informativa, como la lectura básica y las competencias con herramientas digitales. Las personas que carezcan de estas habilidades enfrentarán obstáculos para su inclusión en una creciente gama de áreas. La naturaleza de los nuevos modelos de negocio en línea influirán en gran medida en aquellos que puedan aprovechar, compartir y acceder exitosamente a la información en un futuro. Esta es una síntesis del documento, de los puntos principales que señala. Obviamente, aquí podemos ver que se hace referencia a la famosa brecha digital a nivel mundial, aspecto que conocemos, a la brecha en el acceso a la información, la cual está ligada a otra serie de brechas, la brecha económica, la brecha social, la brecha de género, etcétera, etcétera. No es aislada. Esta brecha es una brecha general que enfrenta nuestra sociedad y que Jacques Barzun, en su libro publicado en 2000, titulado From Dam to Decadence, señalar. Él señala para los 500 años de la vida cultural de Occidente el siguiente panorama. La población se dividirá en dos grupos. Un grupo pequeño, el que va a poder poseer capacidad de manejar productos tecnológicos. Lo compara con el pequeño grupo que conocía latín en la antigüedad. Quien conocía latín era el grupo que podía manejarlas. Todo. De este pequeño grupo surgirán gobernantes y directores de instituciones. El paralelo con la Edad Media, en donde los clérigos, el poder de la Iglesia estaba sustentado en quien sabía latín y quien pertenecía a este grupo. Bien, no haré más referencia a esto, sino me centraré en el aspecto que nos interesa, porque además no nos va a dar tiempo. ¿Cuál es el asunto del acceso de la información a nivel mundial? A nivel mundial, los usuarios de Internet se distribuyen de la siguiente manera. El 9% en América Latina. Hay toda una serie de cuadros estadísticos que confirman esto. No obstante que en una década este porcentaje se ha incrementado, pasando de un 4% al principio del siglo, ahora a un 10%, 9-10%, la situación sigue siendo similar. Latinoamérica, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a analizar toda una serie de datos estadísticos. Horas consumidas en línea en promedio por persona. En América Latina tenemos un promedio de consumo de 26 horas promedio por mes. Una hora diaria. Obviamente son datos estadísticos. Habría que ver cuáles son las desviaciones estándar de estos datos. Composición de los visitantes en el net. La población online es relativamente joven. A nivel mundial, el porcentaje de 15 a 24 años que consultan Internet es el 26%. En América Latina sube, es el 32.5%. ¿Sí? Nuestros jóvenes tienen acceso en mayor cantidad o accesan a Internet en mayor cantidad que los jóvenes a nivel mundial. ¿Para qué lo usan? ¿Sí? Como medio social, para redes sociales, horas promedio al mes, 10
2.32 para accesar portales, para accesar servicios y como medio de entretenimiento. La mayor parte se refiere al uso de Internet como un medio de comunicación social. Ciertamente comunicación e información van ligados, pero son dos cosas totalmente diferentes. Los latinos están altamente involucrados en las redes sociales. A nivel mundial, vemos la línea verde, es menor que la línea roja que nos representa. Somos sociables, esa es la característica de nuestra sociedad. Nos comunicamos en la vida en línea y fuera de la red. Esa es nuestra característica. ¿Cuál es el principal uso de las redes sociales? ¿Ok? Facebook. Bueno, esto es en general. Después, ahora, ¿qué vamos a hacer como bibliotecólogos? Como bibliotecólogos, yo creo que tenemos toda una serie de tareas, ¿sí? En el 2010, la IFLA elaboró una encuesta sobre la situación de el uso de tecnología e Internet, particularmente en el mundo, en donde se encuestaron a 122 países, son los que contestaron, de 229 probables. Estos se seleccionaron con base en la United Nations Prospect Database. En América Latina se encuestaron a 46, respondieron 22. Estos resultados están ahí y nos muestran toda una serie de datos y retos que como bibliotecólogos estamos enfrentando. Rápidamente. Porcentaje de bibliotecas públicas en el país que ofrecen acceso de Internet a los usuarios. Voy a señalar rápidamente. Ellos consideran que se ofrece de un 80 a un 100% de acceso, es decir, lo máximo, solamente en 10 países. Nos faltan todavía demasiados. Bibliotecas públicas. En el nivel más alto de satisfacción, 80 a 100, solamente un agente, un país, dice que están en ese nivel. Bibliotecas universitarias, la situación cambia un poco más, 17%. De 17 países. Obviamente hay que analizar quiénes son esos países, etcétera, etcétera. Pero estos son los resultados globales. Contenido disponible en Internet. América Latina. América Latina considera que la información gubernamental es mucha, en 3 casos. No hay información de organizaciones no gubernamentales, no hay información de instituciones educativas. 6 señalan que hay información de turismo, no consideran que hay información de industria, 1 considera que hay otra información local y 10 consideran que hay suficiente contenido en su idioma local. ¿Cuál es la percepción de ellos acerca de el Estado o algunas otras organizaciones relacionadas con el apoyo a la biblioteca están facilitando el acceso a Internet? En 11 países se dice que sí, en 17 se dice que, perdón, en 5 se dice que no. Acceso a las mujeres, adopción del manifiesto de IFLA sobre Internet. En América Latina, solamente 7 asociaciones de bibliotecarios están propugnando por adoptar el manifiesto de
Internet, es decir, promover el uso de Internet en las bibliotecas públicas. Este reporte de tendencia de IFLA nos obliga a los bibliotecólogos, a las asociaciones de bibliotecarios, a pensar en 3 acciones concretas. 1. Es necesario continuar investigando sobre esta situación en América Latina y el Caribe, particularmente en cada uno de los rubros que se han señalado. Creo que aquí hay una tarea para el IBI. Por otro lado, yo creo que las asociaciones de bibliotecarios, y aquí es importante señalar que en este foro regional, pues estamos de gente interesada en este aspecto, nos acompañan pues destacados miembros de la academia y representantes de países como Carla Alice de Costa Rica, Edilma Marisol de Colombia, Doris de Perú, pero creo que hay una gran ausencia. La ausencia de los miembros del Comité de América Latina y el Caribe de IFLA para participar en estas discusiones, particularmente de su presidenta y de la secretaria, y de los miembros que están representando a México, bueno, a excepción de Hortensia, que la tenemos aquí. Entonces yo creo que a futuro habría que generar discusiones de este tipo con el Comité de América Latina y el Caribe, con las asociaciones de bibliotecarios que tendrán que pugnar por un fortalecimiento e inclusión del desarrollo de habilidades informativas dentro del proceso educativo. Porque si no formamos a los niños en desarrollo de habilidades informativas y queremos formarlos ya hasta el nivel universitario, vamos a seguir en la misma situación. Segundo, propugnar por el fortalecimiento de la biblioteca pública, el cual ha sido definido como el espacio democrático por excelencia, que acorta la brecha social. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias por compartir conmigo pues esta serie de reflexiones y pensamientos. Hice mi mejor esfuerzo para acabar a tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Martínez. Únicamente quisiera destacar que este es un primer foro, que la problemática y que las dimensiones de este reporte son múltiples, son complejas, son variadas, y que no se limita a únicamente esta reunión. Por lo tanto, vamos a tener otro foro, estamos planeándolo para la segunda semana de junio aproximadamente, y por supuesto creo que son voces y son interlocutores importantes en esta discusión los miembros de este comité, más todos los colegas que en distintas partes del mundo forman parte de la IFLA, de tal suerte que este es un camino que no se cierra aquí, que no se agota, sino que por el contrario abrimos y creemos que lejos de un sentido excluyente, buscamos pluralidad y esto es un punto de partida. Agradecemos mucho los señalamientos que nos hace en cuanto a la necesidad de tener que profundizar en la investigación, en cuanto al diálogo intenso que debemos tener con las asociaciones. Y bueno, el sentido es que también estén presentes, están invitados algunos de ellos y se verá a lo largo de este programa de trabajo sus distintos trabajos. Gracias, doctor Martínez. Y vamos ahora a dar la palabra a la doctora Edilma Naranjo Vélez. Ella es doctora en educación con énfasis en didáctica de la educación superior por la Universidad de Antioquia y tiene su doctorado también en esta disciplina. Su experiencia como docente e investigadora en la universidad a la que representa nace en 2001 como
los trabajos que viene iniciando. En su producción académica relacionada con educación, bibliotecología y ciencias de la información, se destacan libros, capítulos de libros, una multimedia y artículos en publicaciones seriadas, además de la participación como ponente en importantes eventos académicos internacionales y nacionales. Agradeciendo pues la presencia de la doctora Naranjo, le pediría que por favor iniciara con su comentario. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como gerente regional de IFLALAC, digamos que ya que este es un primer foro, entonces esta es una primera propuesta para lo que serían las necesidades que se tienen en esta mesa en relación con las tendencias en el acceso a la información. Partamos de una pregunta: ¿cómo navegar en el entorno de la evolución del acceso a la información? Con esa pregunta titulo la ponencia que les presento a continuación. Es un hecho innegable que las tecnologías de la información y la comunicación y sus diferentes aplicaciones ingresaron al mundo de las ciencias de la información y la bibliotecología para modificar su quehacer tradicional en el acceso, uso y transformación de la información. Situación que debe analizarse y discutirse en las escuelas y facultades de estas disciplinas con sus comités de currículos y en los diferentes niveles formativos de educación superior, grado y posgrado. Paralelamente, es menester debatir acerca de las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que se requieren para acceder a ellas y usarlas correctamente. Uno de los temas esenciales es la importancia del manejo de una lectura comprensiva que permita realizar una interpretación para llegar a transformar y a generar el conocimiento que se pretende. Asimismo, las habilidades para hacer uso de los recursos digitales deben estar presentes en este debate con una mirada interdisciplinar. Es decir, se debe hacer un esfuerzo contextual e intelectual para lograr una transformación multidimensional, sin salirse completamente del parcelamiento disciplinar. Por ello, los bibliotecólogos y cientistas de la información deben adquirir la formación que les permita ser facilitadores en el desarrollo de estos aspectos, centrándose en los profesores como usuarios de la información y como mediadores entre los estudiantes y el conocimiento. Estos últimos, finalmente, serán los verdaderos beneficiarios de estos avances. Desglosemos entonces estos aspectos. La lectura de la información, su interpretación y transformación. El papel de la hermenéutica. La lectura, ese ejercicio que se lleva a cabo cuando se abordan los documentos portadores de la información científica, técnica, tecnológica y artística, requiere de un proceso que permita su comprensión para lograr la interpretación y cuando se requiera su transformación. Los autores plantean varias estrategias y enfoques, uno de ellos la hermenéutica. Ese proceso en el que se conjugan los prejuicios del lector, es decir, sus creencias y conocimientos previos acerca de un tema. La reflexión, generadora de interrogantes y que llevan a desglosar las partes de la lectura para poder realizar el análisis detallado que permite obtener una comprensión de lo que expresan los autores. También se buscan en el texto los múltiples sentidos, esto es, se interpreta. Aquello que se interpreta se organiza en asociaciones inéditas que establecen nuevos modos de ver un objeto y de ser en el campo del sujeto, para lo cual se establece una posición crítica, ética y propositiva. De esta manera, el intérprete crea un nuevo texto. Esa interpretación lleva a la transformación que la hace el individuo, quien sufre repercusiones en su propio yo, esto es, se reconstruye. Para realizar la transformación se reconstruye para realizar la transformación de la información en conocimiento, para lo cual se requiere una labor cognoscitiva que implica lectura, análisis, comprensión crítica e interpretación. La ubica en un contexto temático, problemático, social, real y realiza una nueva síntesis en un contexto actual, en un espacio geográfico real. En ese momento se transforma en conocimiento. La nueva producción, el nuevo texto y su socialización se caracterizan por los argumentos, los puntos de vista, la posición crítica, el análisis y las conclusiones. Es un compromiso tanto del profesor como del estudiante. Esto, entonces, se observa en los contenidos que se discuten en el aula. Por tanto, veamos, el contenido es un componente revestido de información.
En una institución educativa es necesario hablar de contenidos. Este se refiere al concepto que engloba todo lo que se quiere enseñar, según Camiloni. Lo que comprende informaciones, datos, conceptos, leyes, normas, principios, procedimientos, hábitos, destrezas, valores, actitudes, etc. Es decir, contenidos que se organizan con la intención de que los estudiantes aprendan, además de que comprendan que ese contenido es importante y porta un significado en su futuro desempeño profesional y personal, de manera que sean conscientes de que su formación abarca tanto el saber científico, artístico, técnico o tecnológico, así como los valores y las actitudes desde una concepción filosófica, ética, política, estética y física. Se dispone de contenidos seleccionados, diseñados y organizados desde la información, constituyendo temas que involucran conceptos, ideas, principios, etc. Es en el espacio áulico donde se le da un significado, un sentido a esa información, además de valorizarla en su nivel de importancia. Se traducen las formas de pensar de los autores en un campo del conocimiento o en una temática determinada, con el fin de lograr su comprensión e interpretación para ampliar los aprendizajes y conocimientos de los estudiantes y que ellos puedan dirigirse con ella transformada y apropiada a otros espacios. No obstante, la comprensión real de un tema, de un dato, de una información, de un procedimiento, requiere del conocimiento del contexto en que se inscribe ese contenido, puesto que las circunstancias y condiciones en que se presenta permiten explicar o justificar las razones de un evento. Además, brindan sentido a un hecho o permiten la reconceptualización o posibilitan visualizar las dificultades que rodearon el evento. Como sostiene Morán, hay que situar la información y los datos en su contexto para que adquieran sentido. Se da entonces un proceso de comunicación entre varias personas que, como seres humanos, se destacan porque su expresión se encuentra poblada por una serie de hábitos, sentimientos y pensamientos que crecen en su interacción comunicativa y que se manifiestan a través de los signos, unos externos y otros interiorizados. El principal de ellos para este caso lo constituye el lenguaje, sea para comunicarse con otras personas o consigo mismo. Aquí se evidencia la existencia de la reflexión, los conocimientos previos y los prejuicios de los estudiantes, pero también los saberes que dominan, que comprenden, es decir, sus miradas y significados adquiridos en el contexto en que se mueven. Estas comprensiones pueden diferir de las que porta el docente. Es en ese momento cuando este propicia el intercambio de saberes entre los participantes, incluyendo los suyos y los generados por la cultura, dando oportunidad a la crítica, al cuestionamiento. En este proceso de comunicación se da un intercambio de aprehensión de significados, de comprensiones e interpretaciones, en ocasiones en forma espontánea, en otras planificadas, lo que incide en los contenidos, pero también en el aprendizaje, en las actitudes, en el pensamiento, en las expresiones de los participantes. Bueno, pero entonces, ¿cómo logramos cohesionar esos contenidos, ese diálogo con los medios didácticos en este contexto universitario? Los profesores se enfrentan día a día a un desafío, lograr la comprensión e interpretación de unos contenidos, es decir, una ampliación y a su vez una fusión de horizontes por parte de los estudiantes ante un fenómeno o un problema o un acontecimiento, y para ello se apoyan, en ocasiones, en dispositivos y materiales cuyo uso se puede planear en una estrategia didáctica. Estos materiales y dispositivos se conocen como medios de enseñanza o medios didácticos. Cuando se persigue un objetivo, se eligen y se adoptan los que se cree son los medios adecuados para alcanzarlo. Esto muestra que la importancia de los medios es algo previo al uso de los mismos, pues se busca la congruencia recíproca de todas las partes entre sí. Los medios se utilizan para guiar en forma organizada el aprendizaje de los estudiantes, desde los contenidos hasta su manejo. Además, se tiene el propósito de llamar su atención, de conservar su interés en el tema, es decir, busca motivarlos. Tratando de conservar esta motivación, los docentes se han adaptado a los cambios de los medios generados por los avances científicos y tecnológicos, como es el caso de los sistemas de información documental, que de las unidades de información en espacios físicos han migrado a páginas web, bibliotecas virtuales, repositorios digitales y bases de datos, entre otros. Los SID
organizados para albergar la información que requiere la sociedad para avanzar en sus desarrollos científicos, artísticos y tecnológicos, se convierten en un medio dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, puesto que a ellos acuden tanto profesores como estudiantes para encontrar la información que les permitirá prepararse con anticipación para participar en el espacio áulico, que se da con los contenidos traducidos al saber por enseñar por parte del profesor y del estudiante, con las lecturas que lo habilitarán para discutir con sus compañeros y el mismo profesor ese saber sabio que caracteriza al objeto de estudio de su disciplina. Si bien es posible discutir y confrontar un contenido desde los prejuicios, las experiencias, los conocimientos previos y la reflexión, no será igual esta acción si los estudiantes han abordado la temática desde los documentos que dan cuenta del conocimiento elaborado por otros y que para ellos, hasta ese momento, solo es información. Los CID, como medios didácticos que unen al estudiante y al profesor en sus procesos didácticos, con la información que contienen los documentos, también unen el acto de leer esa información con el acto de transformación de esta en conocimiento, pues parten de los datos y de la información como el insumo del conocimiento, el cual se comunica en las aulas y especialmente en la educación universitaria, en la que se pretende que las personas egresen con el dominio conceptual, teórico, filosófico, epistemológico y práctico de un saber disciplinar determinado, cuando el estudiante en compañía de sus profesores y compañeros lo transforma hasta lograr una síntesis. Para conseguir esa transformación y síntesis, el profesor, en compañía de los bibliotecólogos y de los cientistas de la información, aplica una estrategia orientada hacia el desarrollo de habilidades, la apropiación del conocimiento y el despliegue de valores y actitudes en el manejo y uso de los CID, para que el estudiante utilice los medios en los que se encuentran las fuentes de información que contienen la información del saber disciplinar y cultural requerido en su proceso de formación como futuro profesional. Veamos entonces cómo los CID se relacionan con y desde la academia. El espacio educativo entonces ha sido subvertido por las TIC, pues su incursión ha modificado el quehacer cotidiano, así como el ambiente, el espacio y el tiempo de interacción e interrelación de las personas y en ocasiones de quienes participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se habla de otro mundo, de un mundo nuevo, resultado de la informatización de la sociedad y que denominan el ciberespacio. Este ciberespacio es un nuevo entorno abstracto e invisible en el que circulan ideas e informaciones en forma de textos, sonidos e imágenes. Es un espacio virtual y complejo de comunicaciones que diluye las barreras de tiempo y espacio. Es una esfera social que cambia el destino de la humanidad, impulsado por los microprocesadores, la fibra óptica, las telecomunicaciones. En él se tiene acceso a gran variedad de fuentes de información, además de que las personas logran comunicarse fácilmente debido a que el usuario de un computador puede acceder a los de otros. Allí tienen cabida los CID, pues se dispone de documentos virtuales ubicados a grandes distancias, pero que se pueden recuperar con un buen uso de los medios de búsqueda y localización de la información que necesitan los usuarios a partir de una buena lectura. Esto indica que el mayor auge del ciberespacio se da por ser un espacio relacional que promueve el intercambio de información y facilita la comunicación e interacción de los usuarios de la red, lo que permite afirmar que ese espacio y que también es un medio. Por lo tanto, en palabras de Aguirre, es un espacio que se genera cuando se producen ciertos tipos de comunicación. Acorde con esto, puede decirse que la constitución de este espacio ocurre por la interacción de los miembros de la sociedad mediados por su capacidad de comunicación. Entonces, en el espacio áulico, tanto el docente como los estudiantes se apoyan en medios didácticos como los CID, los cuales albergan espacios reales y virtuales, distribuidores de información al servicio de la sociedad, bien para traducir el saber sabio en un saber por enseñar por parte del profesor, como para realizar la labor o acción que muestra su comprensión e interpretación de ese saber enseñado, es decir, su apropiación por parte del estudiante. Al tiempo que se utilizan estos CID para acceder a la información, también existen aquellos que permiten la divulgación de su transformación, es decir, del conocimiento,
tales como la web y sus variadas aplicaciones, entre las que se encuentran blogs, wikis, redes sociales, almacenamiento en línea de archivos, administración de proyectos y trabajo colaborativo, mapas, espacio para almacenar imágenes y videos, edición de imágenes, música en línea, entre otras, a las que se accede desde los teléfonos inteligentes, las tabletas y los equipos de cómputo en general. No obstante, el uso de la información para el desarrollo de los compromisos educativos y posteriormente en el campo laboral y personal debe estar precedida de una valoración positiva hacia el trabajo intelectual de aquellos que han publicado los resultados para ponerlos al alcance de la sociedad, sea en una revista, un libro, un video, una fotografía, una película, una canción, una melodía, etcétera. En este sentido, el respeto por las ideas y creaciones de ellos se refleja en las referencias bibliográficas de citas directas e indirectas, al igual que en la bibliografía del trabajo que se entrega. Esto indica la importancia de valorar y respetar los derechos morales y patrimoniales de quienes generan conocimiento para el bien de la sociedad. Se muestra entonces cómo la academia debe ir en pos de esas tendencias en el mundo de la información, partiendo de la reflexión hasta llegar a la presentación de propuestas concretas que permitan, desde las ciencias de la información y la bibliotecología, desde la pedagogía y la didáctica, orientar el quehacer de sus egresados, en nuestro caso de los bibliotecólogos, como facilitadores del acceso a los recursos tecnológicos que están a la vanguardia. Muchas gracias. Gracias, doctora Edilma Naranjo. Y me parece que con esto retomamos uno de los problemas fundamentales que teóricamente tenemos que profundizar, y son cuáles son los límites conceptuales y sentidos de información y dónde comienza la producción de conocimiento en su sentido epistemológico más fuerte. También nos lleva a retomar un diálogo que es necesario, que es importante respecto a la psicología y los pedagogos, por supuesto, en esta tarea, discutiendo un viejo problema que tiene que ver cómo funcionan los medios en la construcción de conocimiento. Y máxime medios, con esta complejidad y con esta naturaleza, sin duda son elementos en los que vamos a seguir profundizando. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y voy a dar ahora la palabra al doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, quien es presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios y que también es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, y es parte de esta comunidad académica del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. A todos. Adelante, doctor Rodríguez, y gracias también por acompañarnos. A nombre de los socios y del Consejo Directivo 2011-2013 del Colegio Nacional de Bibliotecarios, para quienes no conozcan, es la asociación profesional registrada ante la Dirección General de Profesiones, y que uno de los requisitos para ser miembro de este colegio es tener un título y cédula profesional. Es una tarea para nosotros, y también agradezco un poco al representante de la oficina regional la invitación a este foro, y bueno, sí me queda le lanzaría una pregunta, o sea, ¿por qué es tan caro la inscripción a IFLA como asociaciones? O sea, tenemos como país y como asociación no cubrimos con el mínimo que establece IFLA para poder ser asociados de ellos, y sí es parte de, digamos, no solamente una problemática aquí en México, sino tal vez en América Latina, de que están afiliadas a IFLA y por lo tanto pues nos perdemos de un colegio profesional en México, que es el único que está registrado así. Y una de las cuestiones que hemos visto nosotros como colegio profesional justamente es, en este consejo directivo ha partido de una actividad que tuvimos el año pasado, de un 6º congreso que lo intitulamos Información, Sociedad y Bibliotecario, la triada perfecta. Lo pusimos así entre el signo de interrogación. Nos dio muchos elementos de análisis y muchos elementos de reflexión para saber si realmente, como lo manifestaron en la sesión de apertura, estamos jugando dentro de este sector de ser un elemento de enlace, de engrane con la información y con la sociedad. Y bueno, trataré de ser sucinto en estos puntos que yo le puse, los 4 sustentos claves para incorporar
al profesional en el entorno digital y acceso a la información, que es el tema central de esta mesa de discusión que nos habla sobre la tendencia 1. Y nuestro punto de partida pues, lo tenemos aquí, ¿no? El universo digital está en expansión y cada vez les concederá mayor valor a las habilidades de alfabetización informativa, además de la lectura básica. Es la magia de la tecnología. Este punto, bueno, sí, seguimos. Entonces, nos dice esta tendencia que la evolución probable, bueno, ya no es tan probable, ya la sabemos, los contenidos digitales, ya lo han estado mencionando, la posesión de la propiedad intelectual y las innovaciones tecnológicas, el acceso a la información en un mundo hiperconectable, Internet como fuente abierta y acceso a nivel internacional, el acceso móvil a los contenidos y los modelos actuales de negocios. También una de las actividades justo con todo esto, este Consejo Directivo ha asociándose con las otras dos asociaciones que hay aquí en el país, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y el CONPAP, que es el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, que en un trabajo que hace un momento la doctora Berrueco nos hacía una recomendación, hemos estado trabajando ya hacia una actualización de la Ley General de Bibliotecas, justo todo este trabajo de las tres asociaciones con el propósito de estar inmerso dentro de este cambio que nos está generando el entorno digital. La primer clave, ¿cuál es la primer clave? Digo, como asociación profesional sí nos impacta mucho porque tenemos que ver al profesional desde su formación, desde que está en las aulas, nosotros es nuestra semilla, que si desde ahí no se conoce qué es lo que tiene que hacer con la información digital y cómo entender todas estas accesos a la información y todas las leyes que están cambiando, no solamente las leyes locales, sino las leyes internacionales y todas aquellas que ya nos están dando como el Creative Commons o el acceso abierto, es una base fundamental que si desde ahí no tenemos como asociación profesional el contacto con las escuelas, el profesional que egrese va a estar en desventaja con respecto a lo que está solicitándose en la sociedad y lo que está demandando el mercado laboral. El rediseño curricular como asociación es una parte fundamental de nuestros trabajos, estar trabajando en colaboración con las escuelas para ver ¿qué podemos aportar ya los profesionales en ejercicio hacia ese rediseño curricular? Y es un trabajo conjunto también que de alguna forma el colegio ha reactivado con las escuelas aquí en el país de entender qué es. Sabemos que hay una distinta denominación para aquí yo pues el profesional, podemos decir el bibliotecario profesional, el bibliotecólogo profesional, el científico de la información, o sea, cada escuela, son 8 escuelas en el país que tienen una forma de egreso distinto y una titulación de manera diversa y que como asociación nos interesa saber qué es lo que están haciendo y aportar, no más que nada aportar hacia ese rediseño curricular. Y otro de los puntos, la actualización permanente. Esa actualización permanente sí es para el profesional en ejercicio que va perdiendo competencias en función de si no se agremia a una asociación profesional o a una asociación que mantiene al tanto y al día a los colaboradores o a los profesionales y no profesionales, pues va a estar en desventaja y el mercado siempre va a estar fuera de su alcance. Para nosotros es una noticia, apenas el 17 de febrero de este año se hizo una modificación al artículo 7, 28 y 73 constitucional que tiene que ver con las colegiaciones y un punto importante que menciona esta nueva ley de profesiones es la certificación. Una certificación que están pidiendo ya a través de una legislación para que los profesionales que ejerzan, ¿sí?, y egresen de escuelas que no sean, como decimos aquí en México, patito, tengan un reconocimiento a través de las asociaciones profesionales. Y en este caso, la única asociación que puede dar esa certificación es el Colegio Nacional. Recurrimos entonces a que los que nos escuchan, que son administradores de sistemas bibliotecarios o
quienes contratan profesionales asistan a nosotros para decirles quiénes son. O sea, en nuestras filas están profesionales que tienen desde la licenciatura hasta doctorados o postdoctorados, y es el colegio que les va a dar esa posibilidad de entender qué es. La segunda posición clave dentro de todo esto es el campo de oportunidad. Entender todas estas visiones de la innovación y el reestructurarse. Creo que aquí es una de las cuestiones que al bibliotecólogo le ha puesto en juego todo este cambio del mundo digital. Justo en sus fundamentos se habla que debe conservar sus tradiciones bibliográficas y a la vez debe estar dentro de la innovación sin perder esa base. Al principio nos mencionaban todos los avatares que ha pasado el Archivo General de la Nación sobre los repositorios digitales. Uno de los fundamentos que tiene la bibliotecología es que por más de 150 años ha trabajado en la organización, y pues nuestro negocio saber organizar para poder preservar, para poder difundir, para poder dar servicios, para ofrecer productos. Entonces, la base de formación de este profesional bibliotecólogo es la organización. Sabemos que a muchos nos gusta los servicios, la administración, el hablar del usuario, no lo perdemos de vista, pero si desconocemos todo lo que está sucediendo en torno a la organización de la información y del conocimiento, estaremos perdiendo el campo de acción y nuestra actividad principal, que es conservar esas tradiciones. Justo la tecnología de la información nos está dando los elementos de un mundo nuevo de entender el objeto que trabajamos. Ya no es el libro, nos asocian bibliotecarios con libro, sino ahora ya son objetos que tienen soportes distintos y que manifiestan una información y dan un conocimiento, ¿sí? Es el tercer punto, la información 2.0. Y aquí justamente vamos a ver que hay nuevos modelos para producir, distribuir y consumir la información. Si el profesional desconoce o no se acerca a este nuevo modelo de entender qué es la información 2.0, pues bueno, seguirá pensando en una biblioteca que tenga unas características que responda a unas necesidades de una sociedad, posiblemente del siglo pasado, posiblemente de otros siglos, y que el siglo XXI ya nos lleva, ya vamos para la segunda década y no hemos avanzado, ¿no? Entonces, estos nuevos modelos de producción, ya nos los decía hace un momento la doctora Edilma, entender todo esto de qué es el blog, los wikis, los motores de búsqueda, el podcast, el Big Data, justo es el último punto del Big Data, nos lleva a entender que en las bibliotecas académicas se está trabajando hacia un fenómeno, a un postulado que tiene el método científico, que habla de un cuarto paradigma. ¿Cuál es ese cuarto paradigma? Pues es el uso intensivo de los datos. Datos que ya no solamente van a surgir a través de las publicaciones que nosotros conocemos, sino que surgen de toda la información que se produce dentro de un salón, dentro de un laboratorio, dentro de una aula, dentro de las bitácoras. Toda esa información se está subiendo y es un uso ya intensivo de información que también nos marca una tendencia a entender que estamos saliendo del mundo del registro. Esto, para quienes están en el área de organización, entender el registro bibliográfico ya deja de ser una forma de acercamiento a lo que poseemos en nuestras colecciones y está entrando a un mundo que se le conoce de los datos, que está asociado al mundo de los metadatos, y eso nos está causando una transformación de entender que no solamente vamos a crear una descripción del objeto a trabajar, sino va a crear un elemento en el cual vamos a tener el acceso, la descripción y el acceso a ese documento. Y bueno, aquí rápidamente, estos serían los puntos, los wikis, los motores de búsqueda, qué es lo que tiene cada uno de estos elementos. Otro más, que es lo del Big Data, que todavía no se consolida, pero ya está latente en todo lo que nosotros trabajamos. Si lo perdemos de vista, seguiremos estando a la saga de entender esta relación que hay entre la tecnología de la información y el acceso a la misma.
Los nuevos modelos de almacenamiento, justo hace un momento mencionaban la preservación. ¿Qué quiero preservar y para qué lo quiero preservar? La organización que le queremos dar, las colecciones digitales, qué características va a tener esa colección digital. Estamos transitando de un mundo donde tenemos una biblioteca tradicional entendida con todo lo que es sus impresos a una biblioteca híbrida donde vamos a tener tanto colecciones impresas como digitales y hacia una biblioteca que está marcando la tendencia que es la biblioteca digital. Un nuevo modelo de distribución de información, pues aquí vemos entender la arquitectura de Internet, la distribución, los nuevos intermediarios, el gobierno abierto e Internet, ese es otro de los elementos. Hablaban hace un momento de ver cómo el acceso se está dando. Pues bueno, el gobierno abierto nos habla de una principio que habla de las competencias ciudadanas y nos da una constitución distinta de un ciudadano con características ya competentes dentro de este medio digital. Nuevos modelos de consumo de información, los dispositivos, ver más allá de lo que tenemos en nuestros aparatos, los ecosistemas de información que también están impactando. Esa última punto, ¿la rento o lo compro? ¿No? Ese es el dilema que también tenemos que entender. El cuarto aspecto, ¿no? Los efectos, optimismo o desafío, ¿sí? ¿Habrá nuevas expectativas laborales? Hay pregunta que a nosotros nos dicen, bueno, es que pues a mí me contratan porque pues es hacer catalogación en MARC y nada más, ¿no? Bueno, y ya, eso es suficiente, no, ¿verdad? Bueno, ya veremos ahí. ¿Qué hay de optimismo? ¿Por qué apropiarse de estos nuevos conocimientos? Justamente, hablamos información, sociedad y bibliotecario. Hay ese vínculo entre esos tres elementos y finalmente, queda en esta reflexión, ¿no? De las tecnologías de la información expandirán el acceso, como lo menciona la tendencia, ¿no? Expandirán el acceso a la información, sí, siempre y cuando se considere como un auxiliar en el trabajo y no como la base principal del mismo. Sí, porque también las aplicaciones web están siendo implementadas en entorno al Internet, los teléfonos y dispositivos digitales y las nuevas generaciones de usuarios que rápidamente se apropian de esa tecnología. No pongo el no porque, bueno, hay que... No sería políticamente correcto decir el no, creo que ahí encontraríamos ese no. ¿Limitará el acceso a la información? Sí, porque está pensándose en unos nativos digitales y a los migrantes digitales, que muchos posiblemente somos de esta corriente, pues nos está costando trabajo adentrarnos a este mundo digital y de ahí la importancia que menciona esta tendencia, que es hablar de las habilidades de alfabetización informativa. Y pues por mi parte, muchas gracias y pues estamos con ustedes, ¿no? Gracias, Ariel, por tus puntos de vista y como los demás colegas esperamos tu documento explicativo respecto a esta gran temática que has abordado y que tiene que ver con la actualización, la distribución de información, el uso de datos, la comprensión del mundo de los metadatos y la naturaleza del mundo de las tecnologías de información, sus repercusiones en el consumo de la información y un aspecto fundamental, cuál es la actitud de los profesionales ante todo este ámbito. Pero bueno, esto solamente son palabras clave, digamos, para profundizar y dialogar a partir de tus puntos de vista y tu documento que esperamos nos hagas llegar. Por último, en cuanto a la exposición de los colegas, toca el turno al doctor Juan Buchas Márquez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, es ingeniero en sistemas, egresado de la UNAM, es maestro y doctor en bibliotecología, es catedrático desde hace 29 años, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, titular C. Ha impartido más de 120 cursos a nivel nacional e internacional, tiene 40 publicaciones, ha participado como ponente y panelista en más de 160 eventos relativos al área de información y por supuesto es miembro de múltiples consejos relacionados con
medio bibliotecológico y de la información. Gracias, Juan, por tu paciencia. Supongo que el tener la V en tu apellido ha sido práctica académica, en la cual no nos toca el turno, más o menos hacia el final. Bueno, en realidad, gracias no solo por esta paciencia, sino también por tu interés y tu profesionalismo para continuar vinculado a este diálogo que consideramos fundamental con esta comunidad y con el resto de América Latina. Adelante, Juan. Buenas tardes. Yo quiero agradecer también al comité organizador por este evento, por darme la oportunidad de pues hacer algunas reflexiones en este sentido, que es un tema muy interesante. No le puse un título como tal, pero voy a girar alrededor de la tendencia 1, puesto que este es el objetivo central de esta mesa, que tiene que ver con lo de tecnologías de información, aunque me referiré de refilón a otras cosas porque van interconectadas. Se podrían decir mil cosas acerca de todos estos temas, en especial el de la tecnología, pero me voy a centrar en algunas muy particulares. Igual un poco es hacer una visualización de lo que debe ser la biblioteca actualmente en función de esta tendencia de las tecnologías de información. Entonces, comienzo con esto de que las tecnologías amplían y a su vez limitan el acceso a la información. Podemos hablar muchísimo de tecnologías de información, lo que debe ser la biblioteca, el bibliotecario, el sentido de la información, etcétera. Pero para mí hay una cuestión que tiene que ser un ancla de la cual nunca nos podemos deshacer y un eje del cual nunca nos podemos salir, que es el para qué se usa esa tecnología. La relación de biblioteca, tecnología, información y conocimiento. Es decir, usamos la tecnología, todas estas tendencias en la tecnología, todo lo que nos va a llevar, pues es el uso de la información para generar un conocimiento y eventualmente, y ojalá, una sabiduría, que sería el siguiente paso. Pero bueno, primero, estamos en una sociedad de la información, y ahí está la definición, ustedes la pueden ver, en que se adquiere, almacena, procesa, y como hacemos mucho de esto todos los días y todo el mundo, pues nos hemos autonombrado con este nombre. Esto es la definición de la Unión Europea, que hay muchas y son parecidas. ¿Sí? El uso, adquisición, distribución de información. Pero aquí hay una cuestión que hay que empezar a entender y que sí, ya se ha tratado en los últimos años y que no podemos perder de vista en las bibliotecas, que es la diferencia entre la información y el conocimiento. Las bibliotecas adquieren, seleccionan, procesan, distribuyen, conservan información, pero tienen que buscar que se cree el conocimiento, que ese conocimiento se siga gestando, se siga transmitiendo, lo que se mencionaba hace rato. Si no podemos hacer el cambio entre información y conocimiento, estamos fallando en ese contexto. La tecnología para nada nos va a ayudar si no nos lleva finalmente a poder producir conocimiento como seres humanos. Hay muchos estudios de los que se mencionaban. Por ejemplo, en la Unión Americana, un estudio reciente, así en promedio, dice un chico promedio el día de hoy recibe y envía 1,500 mensajes al mes, o sea, como elemento de información. ¿Sí? 1,500 al mes. Estos son 50 diarios. Promedio. Cualquier chico envía y recibe 50 mensajes. Ok. Estos chicos de esta sociedad, que no variaría mucho si lo hiciéramos en México o en algo así, manejan más información que los chicos hace 20 años, hace 50? La respuesta es sí, sin duda. Pero ¿tienen más conocimientos? ¿Pueden generar más conocimientos que hace 20 años, que hace 50? Ahí es donde entra a decir, y si no, ¿para qué sirvió toda esa información? Cualquier chico de hoy, en sus aparatos, puede mover 50, 80, 100 megabytes de información diaria. ¿Qué es lo que movía a alguien, a lo mejor hace 40 años, en un año de trabajo, consultando información en la biblioteca? Ok, ¿pueden ellos mover esa información? ¿Necesariamente produce conocimiento? Sabemos que no. Aquí obviamente hay muchas cuestiones aquí que hay que hacer sobre la generación, proceso, todo lo que ya se mencionó, el proceso, pues todo lo que tiene que ver ahí con esta conceptualización de información y conocimiento. Las bibliotecas ayudamos, sin duda, a producir conocimiento, pero cada usuario tiene que traer su propio recipiente. No es en automático. Unos lo tienen chiquito, otros lo tienen más grande.
Entonces, ese recipiente tenemos que enseñar cómo llenarlo y ayudar a llenarlo de distintas maneras. Entonces paso al siguiente punto, que es, ok, lo que nos interesa es la sociedad y las personas que están en el conocimiento. Dice, la diferencia, información, la sociedad de la información es el que tiene acceso a la información, la mueve, la distribuye, la recibe, la envía y hasta ahí. Pero ¿cuál es la diferencia de la sociedad del conocimiento? Y esto es en la cumbre de UNESCO, dice, ok, las sociedades y por lo tanto las personas de esta sociedad con capacidades para identificar, producir, procesar, transformar, difundir y utilizar información, ok, hasta ahí estamos en el mismo punto, destinada a crear conocimientos y aplicarlos en beneficio del desarrollo humano. Si no se crean conocimientos y no se aplican en beneficio del desarrollo personal de cada uno de los individuos y de su colectividad, no estamos en esa sociedad, estamos todavía en esta etapa de la información. Todo en un marco de principios, obviamente, lo que dice libertad de expresión, acceso universal a la información, respeto a la dignidad, diversidad cultural, lingüística, sistemas de conocimiento autóctonos, educación para todos de buena calidad, etcétera, etcétera. Pero ese es el punto fundamental, la diferencia entre poder usar, transformar y difundir toda esa información para producir, crear conocimiento y aplicarlo en beneficio mío, propio, de cada uno de los individuos y de su colectividad. Si no damos ese paso, seguiremos en la sociedad de la información. Y lo que mencionaba Felipe, que es muy importante, es decir, ¿cuántas personas están hoy en día, primero en la brecha, que no tienen ni siquiera sociedad de la información, o sea, no tienen acceso a nada? Pero segundo y más grave, los que están en la sociedad de la información y no pueden salir de ese punto para entrar a sociedad del conocimiento. O sea, se queda nada más en el manejo a la información. Y lo que se menciona ahorita es, estas capacidades son las que van a marcar la diferencia entre simplemente estar informatizados y tener acceso verdadero al conocimiento. Y es lo que mencionaba Felipe, en lo cual estoy totalmente con Barzún, que decía, estos son los que van a saber latín, los que saben aplicar y aprovechar la información para un beneficio propio de la colectividad. Los demás, pues nada más van a navegar en las redes sociales. ¿Estoy informatizado? Sí. ¿Para qué? Pues para estar mandando tweets, recibirlos, descargar alguna musiquita, de repente entrar algo, a lo mejor sacar el menú del restaurante y la cartelera cinematográfica. Y de ahí jamás pasé. Nunca se tradujo eso en algo que me beneficiara personalmente, un nuevo trabajo, un estudio, una realización, una habilidad, un conocimiento que me llevara a algo mayor. Bueno, una vez que ya anclamos esa parte, queremos esa sociedad informatizada, pues por esto, o sea, precisamente para no quedarnos en esa brecha. ¿De dónde se logra esa diferencia? Bueno, el de conexión es una cuestión económica, cultural, social, etc. Pero el de aprovechamiento de la información tiene que ver con dos pilares fundamentales. Uno es educación. Hay que educar, hay que enseñar a las personas a aprovechar la información. ¿Qué es lo que ha hecho la escuela y la educación desde siempre? Y lo tiene que seguir haciendo. El hecho de que esté ahí la información no nos deja más. O sea, hay que enseñar a aprovechar, y eso lo hace la educación. Si no, pues con enseñarlos a leer y escribir hubiera sido suficiente. Es decir, te enseño a leer y escribir, ahí están los libros, ahí están las bibliotecas, puedes autoeducarte y autoenseñarte, porque ahí está todo el conocimiento del mundo. No, la escuela tiene otra función, que es el aprendizaje, la enseñanza, etcétera, que es otro contexto muy distinto. Pero el otro pilar es las bibliotecas, ¿sí? Si no, tenemos y tendremos pues estas personas que tienen acceso a la red, pero solo es a los elementos más elementales, sin incorporarlo realmente una mejora en su nivel de vida y quedando expuestos a grandes volúmenes de mediatización. En educación, no me voy a meter, simplemente el estudiante ya cambió, o sea, ya es distinto. El número de estudiantes ha crecido mucho en el mundo. Grupos de estudiantes que se han integrado y se integran, mujeres, adultos en plenitud, minorías étnicas, etcétera, que ahora están en la educación. Estudio y trabajo simultáneos se requieren cada vez más, ya no es el horario de la mañana, voy a la escuela, después no. Horarios más flexibles, el conocimiento se vuelve obsoleto. Es necesario aprender toda la vida. Las personas tienden a estudiar no tan solo ya en un ciclo escolar, sino a lo largo de su vida. Los estudiantes tienen diferentes bagajes, es necesario
acomodar todo esto. La educación siempre está bajo presiones presupuestales. Nadie, ningún sistema educativo dice, sí, tengo el dinero suficiente y me sobra para hacer todo lo que quiero hacer, ¿verdad? Y los estudiantes se comportan cada vez más como consumidores y hay deserción, y ahí está la referencia. Ok, ahora sí, en esta tendencia, sociedad, bibliotecas, tecnología. Viene el gran punto de esta sociedad de información y conocimiento, que es lo grave. Muchos usuarios están convencidos hoy en día de que pueden resolver todas sus necesidades de información con la web. Pues ahí está Google, el gran oráculo, Yahoo, Crawler, todo está en la web. Wikipedia tiene todas las respuestas. Ese es uno de los problemas en los cuales tenemos que lidiar, lo cual pues obviamente es un espejismo. Pero muchos políticos y tomadores de decisiones hacen eco de esta idea, ¿sí? Y lo peor, muchos bibliotecarios también. Muchos bibliotecarios además piensan que las bibliotecas están bien, así como están, no requieren mayor cambio. Si los usuarios quieren usarlas, bien, y si no, pues también. El que quiera que venga y el que no, pues no. Ok, pero entonces las innovaciones tecnológicas están transformando la manera en que se, ya lo mencionaron, ¿no? Produce, almacena, accede, comparte, Ariel lo acaba de mencionar, usa la información, eso ya cambió. Los atributos entonces de los que la consumen están cambiando, ¿sí? El usuario cambia, el estudiante ha cambiado, ya tiene otras necesidades y otras características, por lo tanto la biblioteca tiene que cambiar, o sea, tiene que irse adaptando a todo esto. El mundo de la información cambia muy rápidamente y las bibliotecas, una vez más, pueden adaptarse y deben adaptarse de manera eficaz a estos cambios, pues, simplemente para contender. Esto no es nuevo, este fenómeno no es nuevo, o sea, es que ahora nos tenemos que adaptar en una situación inédita en las bibliotecas. ¿Inédita? Por Dios, si nos vamos, no nos vayamos desde muy lejos, siempre ha habido innovaciones y cuestiones de cambio, pero los últimos 50 años, son por ejemplo las visiones de biblioteca con tecnologías de información, y se puede hablar de biblioteca automatizada, electrónica, virtual, sin paredes, del futuro, sin papel, en línea, ciberteca, biblioteca de medios, biblioteca digital, biblioteca web 2.0, y se habla de una futura biblioteca semántica 3.0. Todo esto es bibliotecas y tecnologías de información. Y ha cambiado la biblioteca desde la primera, nada más estoy hablando de las últimas 5 décadas, en toda una evolución que ha venido ahí. El fenómeno no es inédito, simplemente hay que volver a cambiar todos los días. Esta es biblioteca digital, que el término ya se manejaba y se acuñó desde 1997 con la Digital Library Federation y su definición muy famosa y todo. Y entonces hay algo que sí salió en un taller que dicen, ok, la biblioteca digital es esto y esto y esto, y las colecciones y los servicios y la red, todo ahí hay una serie de definiciones. Pero fíjense cómo, y ahí es donde viene esto importante, no es simplemente colecciones digitalizadas con herramientas de manejo. Eso no es la biblioteca. Digitalizar cosas o comprar colecciones y servicios digitales no es la biblioteca digital. Un ambiente digital, eso es la biblioteca, para integrar colecciones, servicios y personas en apoyo a un ciclo vital de creación, diseminación, uso y preservación de datos, información y conocimiento. Las oportunidades y retos que motiven ulteriores investigaciones acerca de las bibliotecas digitales deben asociarse a esta amplia visión del ambiente que representan estas bibliotecas. Eso se dijo en el 97 con las definiciones de ese entonces. Pero ha cambiado, ok, y ya hablábamos de biblioteca digital, es decir, ok, y hoy seguimos hablando de bibliotecas digitales. Pero entonces hoy es la biblioteca digital de hoy, o sea, 2014, año 2014, o como se llama 2.0. Yo la llamo la biblioteca 2.014. ¿Por qué? Pues porque estamos en 2014. Y el año que entra pues será la biblioteca 2.015 y el que sigue será la biblioteca 2.06, porque no son iguales, no serán iguales, irán cambiando. ¿Ok? Hay que pensar, primero, ok, lo que ya se había mencionado, hay una evolución del manejo de la información, lo que más nos la marca la última década con Web 2.0. ¿Qué es la Web 2.0? Porque esto es así como todas esas cuestiones de mitos, los ovnis y todo el mundo ha oído hablar de ello, todo el mundo lee de ellos, todo el mundo hace pruebas, pero cuando dice, bueno, ¿y tú has visto realmente y sabes que no? Bueno, ¿qué es la Web 2.0? Se pueden decir mil cosas, en términos generales, bien, y para hacerla un poco al estilo Miró y por el tiempo, 3 pinceladas. La biblioteca, la Web 2.0 es interactiva.
Interactiva quiere decir que es compartida, que es participativa, que es reusable, que es actualizable, que es dinámica. Es social, se basa mucho en redes sociales, en colaboración, etc. La web 2.0 es móvil, tiene movilidad, es portable, descargable, ubicua, todo lo que se puede decir. Es personalizable, se adapta, se personaliza, se customiza o se tailoriza, si quieren que usemos los términos del medio. Y además está en la nube. Muchas de las cosas de hoy, de la biblioteca, de sus servicios, bueno, de la web en general, están en la nube y es estándar, interoperable o flexible. Por lo tanto, ok, la web es un medio cada vez más participativo. El término realmente lo que quiere decir es esto. El usuario ya no solo quiere consultar, que es la diferencia con la web original. No quiere ser nada más alguien que descarga cosas. Quiere opinar, colaborar, comunicarse y crear. Es un cierto tipo de usuario que quiere una conversación masiva, de grupo. No quiere ser consumidor pasivo. Tiene cosas que decir, opinar y aportar. Ese es el usuario de Web 2.0 y ese es el usuario de hoy. Las bibliotecas necesitan, por lo tanto, ampliar la base social de sus usuarios y de sus servicios. Optimizar su identidad y su presencia digital. Las bibliotecas digitales entonces están evolucionando hasta este concepto 2.0. Le podemos poner este nombre o el que quieran porque se basan en ello. Esto las convierte en bibliotecas web 2.0 o bibliotecas 2.0 o 2.0.14, como ustedes lo quieran denominar. Ok, ¿cómo es esta biblioteca? Y esto lo voy a poner porque precisamente lo que tenemos que hacer es decir, ¿cómo debe de ser nuestra biblioteca ahora? Parte del problema, y eso creo que está en lo de las tendencias, es que las mismas bibliotecas ahora no saben muy bien cómo debe ser la biblioteca actual. Se dicen muchas cosas, pero alguien que diga la biblioteca hoy tiene que ser así, tiene que tener esto, no está. Nos falta por un lado investigar, pero por el otro lado hay que llevarle a este estadio. La evolución de las bibliotecas no se da sola. O sea, es decir, yo quiero que la biblioteca evolucione. Ok, no va a evolucionar sola. ¿Por qué va a evolucionar la biblioteca? ¿Y por qué ha evolucionado en todos estos estadios? Porque sus directivos, porque sus trabajadores, porque la gente que labora ahí decide hacer cambios y decide evolucionar. Y hacer cambios, y aquí es donde voy al punto, no es nada más en tecnología, compremos la última tecnología, compremos más computadoras, más redes, y entonces estamos en este manejo eficiente de la tecnología. Como vimos, no es tecnología, es concepto. ¿Cómo traigo tecnología? Para llevar y hacer que se procese esa información y se vuelva conocimiento, se cree ese ambiente de captación y creación de información hacia conocimiento en la biblioteca. Y tengo que tomar una serie de decisiones, hay una serie de decisiones que debería de haber para que la biblioteca evolucione. Esto no es un producto, o sea, no existe el programa, ni el equipo, ni el sistema evolucionador, como diría el doctor Chunga, ¿verdad? Proporcionador de la evolución que me permita llegar a ese estadio. Si usted compra este producto y ya evolucionó. Muchas bibliotecas dicen, pues es que yo ya compro revistas electrónicas, libros electrónicos, estoy suscrito, servicios de información de EBSCO, pues ya estoy, ya llegué. No, ¿dónde están todos estos otros elementos? Que es lo que, uno, tenemos que estar conscientes. Eso implica preparación del bibliotecario para que pueda tomar esas decisiones y hacer ese cambio cotidiano. Dos, hay que educar a los usuarios, esos que creen que pueden resolver todas sus necesidades de información con 3 googlazos. Hay que seguirlos educando. Es fenómeno inédito. Tenemos que educar usuarios para que aprendan a usar la biblioteca. ¡Uy, qué horror! Es algo nuevo e inédito. Jamás se había hecho. Por Dios, ¿no? ¿Hay que seguirlo haciendo? Sí, de esa no nos escapamos. Ok, la biblioteca digital, y ya para cerrar, rápidamente, así, igual nuevamente muy rápido, aunque son 1000 cosas, es, uno, se centra más en el usuario y se le involucra fuertemente al usuario en el diseño e implementación de servicios para dar cabida y satisfacer al mayor número posible. Esto tiene que ser real. Muchas veces, el usuario es lo principal, el usuario es lo máximo, el usuario es... Oye, ¿quién es tu usuario? ¿Lo sabes? En bibliotecas digitales, no. ¿Qué cosas le gustan a tu usuario? ¿Qué colecciones son sus preferidas? No. ¿Trabajas a nivel de cosas sociales con tus usuarios? No. Bueno, entonces, ¿cómo estás centrada en el usuario?
Eso tiene que volverse real. 2, los usuarios de la biblioteca deben poder conformar y adaptar los servicios provistos por la biblioteca, un poco lo que hace Amazon, que customiza, o sea, que cambia las páginas y las adapta de acuerdo a las preferencias y gustos del usuario. Esto es en automático, o lo que uno cambia y adapta en función de sus gustos, como puede ser en MyYahoo, que uno va haciendo que la página presente las cosas que a mí me gustan, o sea, adaptable. No debe ser la misma página para todos los usuarios. Los contenidos provienen de muy diferentes fuentes, pero se encuentran altamente integrados. Es decir, esto me dice libros, revistas, tesis, bancos de datos, redes sociales, blogs, RSS, wiki. O sea, hay una serie de elementos que yo debo de traer. No solo son libros y revistas de un proveedor. Ojo, que muchas bibliotecas dicen, yo tengo ya los libros, las revistas y lo demás no me importa, no existe. 4. Se hace uso efectivo de la inteligencia y capacidades de esfuerzo colectiva. Los wikis in libraries o Archivopedia son 2 excelentes ejemplos que ustedes pueden buscar de ejemplos. Hay bibliotecas que hacen wikis, o sea, cosas colaborativas para catalogar o para hacer ahora los archivos verticales, los famosos archivos verticales que antes hacía el bibliotecario recortando periódicos. Es facilísimo hacerlos ahora a nivel de un wiki con los usuarios, y se hacen los temas, obviamente son los temas de actualidad, los trends, y se hacen cosas sensacionales. Hay bibliotecas que ya lo están usando, o Archivopedia como otro ejemplo. Las folksonomías, como Flickr, Taxania, Fluff, Delicious, o sea, cosas que los mismos usuarios van también poniendo ahí. Esos son ejemplos de estas aplicaciones que algunas bibliotecas ya empiezan a usar. Uso intensivo de redes sociales para actualizar información y para realizar evaluación de usuarios y servicios. Facebook, Twitter, Messenger, Viber, WhatsApp, etcétera. Pero es usarlo, o sea, muchas bibliotecas, o sea, voy a hacer tengo que estar en Facebook, hago mi paginita Facebook, la biblioteca tal abre de 9 a 6 de lunes a sábado y tiene colecciones de libros y de revistas y una cafetería y te invitamos a venir y fotocopias. Y esa página que está ahí en Facebook es la misma desde hace 2 años. Sí, por Dios, es una red social, tiene que ser dinámica y tengo que decirles qué eventos hay, qué cosas va a haber, nuevos proyectos, nuevas colecciones, o sea, aprovechar. Y lo que es sensacional, evaluación de usuarios. Dime, ¿me gusta o no me gusta una colección? Tan simple como darle like it o no a colecciones o a servicios nuevos para poderlos evaluar. Es tan simple como eso, muy pocas bibliotecas lo están usando. Y eso es lo que significa usar redes sociales. Se utilizan muy variadas plataformas, o sea, hay que usar muy variadas plataformas en las bibliotecas de cómputo integradoras, los blogs, los podcasts, los RSS, muchas cosas que se pueden hacer de este tipo. Mashups, o sea, le llaman en el medio, o mezclas. Páginas, aplicaciones que usan y recombinan. Yo puedo usar y recombinar y usar otras páginas que recombinan para datos, presentaciones y funcionalidades, como por ejemplo Free News, NetVibe, Dig, que son ejemplos de cosas que las bibliotecas ya empiezan a usar. Y 8, gestores de citas y referencias. De primera generación, que obviamente los necesitamos, citas y referencias, ProCite, NoReference. De segunda generación, RefWorks o Zotero, con funcionales web. Las de tercera generación, que ya se basan en las 2.0 y comparten recursos como Mendeley y SiteYouLike. Ejemplos de cosas. Miren, y como se mencionaba ya para ir cerrando, las bibliotecas hoy en día, estos son ejemplos de muchas cosas que las bibliotecas pueden hacer hoy en día, más allá de comprar libros y revistas digitales a un proveedor. Y de hacer su página de Facebook que diga que abren de 9 a 8, de lunes a sábado, o de tener también en un Twitter lo mismo. ¿Sí? Aprovechar realmente estas funciones, decir cómo es mi usuario, este estudiante con su bagaje y este usuario, y lo que se decía hace rato, podemos rescatar, la biblioteca requiere y los usuarios requieren que los usuarios seleccionen las cosas en ese universo. La biblioteca debe seguir seleccionando entre todo el mar de información que hay, como lo ha hecho siempre. Debe seguir poniendo orden. Llámese catalogar, o sea, un sistema de orden para que después se pueda buscar y encontrar las cosas. ¿Sí? Dicen, Google es maravilloso, te puede dar 100,000 respuestas a tu pregunta. Sí, es maravilloso. Y tu bibliotecario también puede ser maravilloso porque te puede dar una respuesta, la que andabas buscando, de la pregunta en la que andabas buscando, una. Pero tiene entonces el bibliotecario que hacer esto. Y como se decía, en sus grandes tradiciones, en todas esas cuestiones que han estado, seleccionar, ordenar la información, distribuir,
preservar, enseñar al usuario a usar todas esas cosas. Esas son las grandes tradiciones que en la biblioteca no cambian y no tienen por qué cambiar, ¿sí? Pero hay toda una serie de elementos nuevos, los ven por ahí, que ahora sí que es partiendo de lo anterior y rescatando todo eso, yéndonos hacia lo nuevo, ¿sí? Es lo mismo, la función es la misma: seleccionar, organizar, distribuir, capacitar, enseñar, orientar. Esas funciones no cambian. Las herramientas y las tecnologías sí cambian, han cambiado y tenemos que cambiar. Esto implica conocer a las bibliotecas y capacitarnos para poder hacer todo esto y enseñar al usuario. Eso sí ha cambiado y eso es lo que tenemos que investigar, qué es lo que hay que hacer, cómo debe ser la biblioteca cada año, cómo llevarla a ese punto, cuáles son los casos de éxito y capacitar obviamente al tomador de decisiones, pues para que pueda imbuir esos cambios. No va a cambiar sola. Y si tienen su biblioteca con libros y revistas digitales y de ahí no han pasado, como les digo, es que tienen una bella biblioteca orwelliana, modelo 1984. Estamos en 2014. Y cierro nada más con ese, ¿cuál es? Y todo esto tratarlo en un punto y en una idea. El secreto del éxito de la biblioteca actual y del futuro cercano no necesita ser mejor que todos los sitios y servicios de información en la web. Hay muchísimos sitios de información y la biblioteca no necesita ser mejor que todas. Debe evolucionar a ser un recurso que ofrezca en un solo lugar, en un solo acceso, la mejor combinación de colecciones, servicios, aplicaciones, flexibilidad, economía, acceso, socialización, interactividad para su comunidad. Eso es lo que debe ser la biblioteca, sí. Ese es el secreto del éxito. Vean este diagrama. Y cierro ya con esta idea. ¿Ven esto que está aquí en el centro? ¿Sí? Es un dispositivo inteligente. Ese dispositivo hace lo mismo. Ay, perdón. Ya se me fue. Ese dispositivo que está aquí hace lo mismo que todos los que están alrededor, que todos, ¿eh? Todo está concentrado en el del centro. Fíjense, ¿puedo ver la tele? Sí. ¿Puedo constar la cartelera? Sí, ahí en ese dispositivo. ¿Puedo reproducir música? También. ¿Ver Atlas? Lo uso de calculadora, hasta de linterna me sirve, todo, o sea, es cámara fotográfica, brújula, reloj, biblioteca, grabadora, cámara de video, computadora, diccionario, guía roja y despertador, Walkman, reproductor de sonido, noticias extra, agenda, GPS y hasta juego de cartas tengo por ahí y Pac-Man. Agenda, todo, y hay teléfono, perdón, se me olvidaba, también sirve para hablar por teléfono. Todo lo hace este aparato. La gran pregunta y la pregunta con la que cierro, ¿este aparato es mejor en cada una de sus funciones que cada uno de los que están a su alrededor? O sea, ¿es mejor para ver la tele que una tele? ¿Es mejor que una cámara fotográfica para tomar fotografías? No. ¿Es mejor que una linterna como tal para alumbrar o que una calculadora? No. Cada uno de los aparatos en sí mismo tiene una función para la cual es mejor. Lo que hace atractivo este aparatito es que es el único que hace lo que todos juntos y sin ser mejor que ninguno, en ninguna de sus funciones, concentra en un solo lugar todas esas funciones. Y por eso es tan atractivo ese aparatito. Y no es mejor que ninguno de los aparatos que están ahí. Si me dejan regreso entonces al anterior y les digo, la biblioteca, hay muchos lugares en la web donde puedo consultar miles de cosas de información. Si puedo lograr que la biblioteca sea el lugar donde en un solo lugar el usuario encuentra la información que quiere, libros, revistas, redes sociales, eventos, esto y el otro, si puedo hacer que la biblioteca en un solo lugar concentre todo eso, ahora sí estoy puesto en el camino de la biblioteca digital. Sigue siendo un ente vivo, necesario, ¿sí?, útil a la comunidad, y entonces todos estamos en sintonía. Ojo, y seguirá cambiando, porque no me puedo quedar aquí, los usuarios seguirán virando, y si me quedo aquí de repente decir, sí, los usuarios están en 2020, y yo sigo con mi biblioteca 2.014, pues no. Ese es el secreto del éxito para mí, del punto y de la reflexión de tecnologías de información, las bibliotecas, su evolución, pero una evolución inteligente hacia toda esta cuestión del manejo de información, sin perder jamás de vista
que lo que nos importa no es la tecnología, sino esa creación de conocimiento, llevar a las personas a ese estadio y que no se nos queden en el estadio de la información. No podemos salvar a todos, pero hay que salvar a los más que se pueda en llevarlos a ese estadio del conocimiento. Muchas gracias. Gracias al doctor Juan Buchas, quien gentilmente me ha ahorrado la tarea de hacer la síntesis de su trabajo y no, como siempre, un gusto tenerlos. Y yo creo que una característica fundamental de todos y cada uno de nuestros colegas que ahora han participado, sin duda, es el gusto, la pasión, la profundidad con que trabajan y abordan cada uno de sus temas en la diversidad de dimensiones que ahora simplemente nos han dado un pequeño esbozo, y yo me imagino que esto es, bueno, lo pensamos como un pequeño diálogo, pero si lo tuviéramos que llevar a un gráfico, diríamos que es como un árbol invertido que empieza a generar múltiples temas, y para ser más propios diría unas agendas de investigación amplias, multidimensionales, plurales, y por supuesto implican y requieren el diálogo de todos y cada uno de ustedes. Disculpándome de antemano porque la situación del diálogo en este momento será más bien simbólica, no tenemos mucho tiempo para ello, sin embargo nos quedan 5 minutos, así que rogaría que fuera 1 o 2 preguntas puntuales, no conferencias adicionales. Nuestros colegas ya nos han hecho el favor de hacerlo de manera magistral en muchos sentidos, así que yo rogaría que fueran preguntas puntuales que ameritaran respuestas que nos beneficien a todos. Buenas tardes, Sí, yo me llamo Abraham Alameda. Me gustó bastante lo que dijo el doctor Filiberto, la parte de esta intervención que hizo de la reseña del desarrollo del propio informe de tendencias. El doctor menciona que fue la propia Junta de Gobierno quien ya expresó su anhelo porque las tendencias estuvieran un poco fuera del ámbito, de nuestro ámbito, por eso no invitaron bibliotecarios. Pero yo me pregunté, ¿por qué contradecir el mandato de la Junta de Gobierno de la IFLA y que del propio plan estratégico en la iniciativa clave número 3 de difusión, al querer dejar la discusión o al querer cercar la discusión de este informe a los miembros del comité de la sección de la IFLA para América Latina, la sección 27, cuando lo más idóneo desde mi perspectiva muy humilde y ignorante es que la discusión sea idónea y se transmita a los representantes de América Latina. Somos, si no me equivoco, somos 28 países, ¿no?, en esta región, los que compartimos el continente, y querer reducirlo al comité de la IFLA, no sé, desde mi punto de vista eso me generó la duda, ¿cuál sería el motivo por el cual cercarlo? Si ya en el propio plan estratégico, iniciativa clave número 3, ya lo estipularon. A ver, une poco el solicitar la discusión con el Comité de América Latina en una fase. Obviamente esta discusión tiene que generarse con los comités de las otras regiones, África, Asia, América Latina. Es porque en el comité están representados las personas de cada uno de los países. Y habría que señalar que esas personas son nominadas por las asociaciones e instituciones de bibliotecarios en ese país, ¿sí? O sea, de manera natural, ellas son los representantes de cada uno de los países. Habría que iniciar la discusión ahí y cada uno de los miembros de los comités regionales tendrían la obligación moral de generar discusiones en su propio país. Esa es la razón. Sí, porque además ya habían dado ellos el paso, cuando usted menciona su diagrama de las fechas, dieron este paso como del respaldo, de las actividades de respaldo y asesoría, que, bueno, el doctor había dado un cronograma en el cual ellos, voy a ser muy breve, ellos habían en sus actividades de desarrollo respaldado este informe. Sería, yo creo, regresarnos un poco a ese paso que se dio, como bien dice el doctor, un año antes. Quizás si ahora el siguiente paso es ya llevarlo a otras partes de América Latina y llevarlo a otros sectores que no sé propiamente el nuestro, pero sí, gracias doctor, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Bueno, en respeto y en consideración a los colegas que nos siguen a través de nuestros canales, del público que ahora nos acompaña, quiero agradecer formalmente a los colegas sus participaciones, el tiempo que se han tomado en compartirnos su perspectiva, sus puntos de vista, rogarles encarecidamente, porque me parece que esto es muy importante para todos los asistentes a estas actividades y al resto de América Latina,
que este diálogo se amplíe y se concrete en los capítulos de libros que posteriormente estaremos integrando para la publicación de estos trabajos. Muchísimas gracias y yo les pediría a ustedes que los despidiéramos con un fuerte abrazo y aplauso.